y Biomedicina de la Universidad de Cantabria. Es también doctora en Ciencias de la Salud, con un énfasis en inmunogenética de la Universidad de Cantabria y pues actualmente es profesora, es docente de la División de Ciencias de la Salud, tanto en pregrado como en posgrado de la Universidad del Norte. Una vez más, bienvenida y muchas gracias de verdad por su apoyo, estando pues desde tan lejos para con nosotros el equipo de COVID-19 Este. Entonces, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de inmunometabolismo y el impacto de la alimentación en nuestra respuesta inmune. Adelante, doctora, no sé si quiere decir unas palabras. Nada, claro que sí, Carmen, muchas gracias por la invitación, a todo el grupo organizador. De verdad que para mí es un gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de acompañarlos. Gracias también por adaptarse a mi horario. De pronto yo sé que no es fácil este horario en Colombia en este momento, es mediodía, hora de comer, de almorzar, entonces de verdad que yo sé que no es fácil, pero les agradezco que estén allí. Y nada, sobre todo la oportunidad de permitirme hablar de un tema que es lo que me gusta, que es lo que me dedico, que es la inmunología. Y en un momento importante en el que nos encontramos, en un contexto de salud complejo, enfrentándonos con una pandemia que nos ha dejado pues, eh, en un momento muy difícil. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema interesante, porque vamos a la respuesta inmune o al sistema inmune desde otro contexto, de pronto al que estamos acostumbrados en conocerlo, de verlo, de trabajarlo. Entonces, lo trabajaremos desde el metabolismo, desde la dieta, desde la respuesta inmunológica y cómo utiliza la dieta, la respuesta inmunológica para poder funcionar adecuadamente. Entonces, nada, para mí es un gusto estar aquí y estoy abierto a lo que ustedes me puedan preguntar. Bueno, doctora, pues antes que nada, ¿no? Queríamos saber o quisiéramos saber en condiciones normales cuál sería la función del sistema inmune. Bueno, cuando hablamos de sistema inmune, estamos hablando de una serie de conceptos y de un sistema bastante complejo. El sistema inmune está compuesto por un gran número de células únicas y especializadas que van a variar en función dependiendo del estado de desarrollo y activación en el que se encuentren. Aunque reconocemos que el sistema inmune, su función principal es ser un sistema de defensa, frente a los patógenos, frente a la agresión externa o interna, ellas también están involucradas, estas células, en otras funciones o en otras actividades que no es defensa. Entonces vamos a encontrar el sistema inmune trabajando en envejecimiento, sistema inmune involucrado en obesidad, en el embarazo, en enfermedades crónicas, y a partir de allí el reconocimiento de un sistema que eso no solamente actúa en enfermedad, sino también en un proceso de salud. Es un sistema que patrulla en un momento dado todo el organismo, toda la economía corporal, dándose cuenta a ver si algo está fallando. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, cuando hablamos de sistema inmune, hablamos de dos caras. Hablamos de un sistema que se activa, prolifera, se diferencia para montar toda una cascada de eventos, toda una respuesta eficiente frente a la agresión, ¿vale? En este caso, por ejemplo, cáncer, infecciones, en el momento en el que nos encontramos, infecciones virales como el COVID, tiene que desarrollar toda una estructura para poder ser eficiente y parar la enfermedad. Pero también hay un sistema inmune o el sistema inmune cuando no está en condiciones de agresión, cuando no se encuentra con patógenos que lo están agrediendo, él se encuentra en un estado de patrullaje, en un estado de revisión, en un estado de determinar que todo el equilibrio, que la homeostasis a nivel corporal se encuentre o se produzca. Entonces, esas células del sistema inmune son las mismas que acabamos de ver en la posición anterior, es decir, frente a la agresión, solo que no se encuentran en un estado activado, sino que están en un proceso de trabajo diferente. Entonces, esa célula y las condiciones tanto en salud como en enfermedad debe ser una célula sana, debe ser una célula metabólicamente activa, capaz de producir una serie de
funciones a nivel de la economía corporal. Entonces, cuando tenemos esto en cuenta, que nos encontramos con un sistema inmune tanto preparado para la agresión como para el patrullaje o para el proceso normal o de no combate frente a patógenos, tenemos que darnos cuenta que estas células deben tener unas características capaces, o sea, unas características de célula como tal que le permitan su función. Entonces, vemos aquí macrófagos o células dendríticas que están reconociendo patógenos, que están realizando fagocitosis, que son las funciones propias del sistema inmune. Pero esas células deben estar sanas desde el punto de vista metabólico para poder actuar. Entonces, en esta pregunta que me hace Carmen, y aprovecho esta pregunta para que nosotros reconozcamos al sistema inmune con esas dos caras, ¿no? Un sistema inmune que debe estar sano y activo para poder defendernos, pero un sistema inmune que debe ser sano también para poder lograr una homeostasia corporal, es decir, un equilibrio interno que nos permita estar en estado de salud. Entonces, con esas características, nosotros podemos reconocer una serie de conceptos asociados de todo este proceso y nosotros hablamos en inmunología de una serie de conceptos nuevos reconocidos como el inmunometabolismo. ¿Y qué es el inmunometabolismo? Pues todos los cambios que ocurren en las vías metabólicas intracelulares de las células inmunológicas durante sus procesos de activaciones y están correlacionadas con el aporte de nutrientes que derivan de la dieta. Entonces, el inmunometabolismo describe cambios en la célula inmunológica y tiene una fuerte conexión con el estado nutricional del individuo. Ok, muchas gracias, Doc. Una segunda pregunta, y ya más un poco pues puntualizada la temática de hoy. ¿Cómo afecta el estado nutricional y la dieta en la actividad del sistema inmune? Perdón un momentico, disculpen, estaban viendo al compartir, les había compartido la pantalla, ¿no? No nos sale. No nos sale, espérenme un segundito, porque yo pensé que estaba compartiendo, pero me dicen por aquí al interno que no estaba compartido. ¿Ahora? ¿Ya están viéndolo? No. No, espérenme un segundito, que la idea es que puedan compartir, que puedan ver lo que yo les tengo presentado para que sea mucho más fácil todo el proceso. Espérenme un segundito y vamos a organizarlo aquí, de tal manera que ustedes puedan ver, compartir. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Listo. Entonces, discúlpame, Carmen, antes de continuar con la pregunta que me acabas de hacer, voy a hacer una recapitulación de lo que acabo de decir para que no quede pues en el aire lo que estaba comentando. Entonces, recapitulando, dijimos que la idea es observar al sistema inmune desde un contexto inmunometabólico, es decir, cómo impacta la alimentación en nuestra respuesta inmune. La pregunta que me hiciste al inicio es ver cómo el sistema inmune es un sistema complejo que está compuesto por diferentes células especializadas que van variando en su función dependiendo del estado de desarrollo y activación en el que se encuentre la respuesta inmune. Y aunque reconocemos que el sistema inmune siempre va a ir asociado a una respuesta frente a patógenos, el sistema inmune también actúa en momentos en donde no están involucrados actividades contra patógenos. Y eso es lo que hablábamos del envejecimiento, el embarazo, la obesidad. Entonces, en este punto, reconocíamos al sistema inmune con dos caras, es decir, ese sistema inmune preparado y armado para poder combatir al patógeno, es decir, a la agresión, en algunos casos llamémoslas infecciones bacterianas, en este momento, frente a una infección viral como la que estamos presentando frente al COVID-19, y tiene que tener también herramientas para encontrarse en un estado de capacidad de defender al organismo en salud, es decir, en patrullaje, en determinar qué está pasando en la economía corporal para poder determinar que todo esté funcionando adecuadamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, él es capaz de defendernos, pero también está en un estado de homeostasis interna, capaz de trabajar y de poder ver que todo a nivel corporal está funcionando bien. Entonces vemos aquí cómo podemos estar frente a macrófagos que reconocen patógenos o que estamos haciendo fagocitosis y tienen la capacidad de hacer su función. Entonces, cuando esto funciona adecuadamente, nos metemos en un área de la inmunología que se reconoce como el inmunometabolismo, que es el que describe todas estas vías metabólicas intracelulares a nivel de la célula inmunológica
para que pueda funcionar adecuadamente. Y si nos damos cuenta, ese buen funcionamiento de la célula inmunológica está asociada al aporte nutricional. Entonces, hay una unión entre nutrientes, metabolismo y célula inmunológica para una buena respuesta inmunológica altamente vinculada. Y eso es lo que yo quiero que hoy conversemos y que podamos aprender alrededor de eso. Entonces, con esto recapitulamos esa primera pregunta y podemos ahora sí escucharte la segunda pregunta que me acababas de hacer, pero que me parece importante hacer un resumencito de lo que habíamos comentado. Sí, bueno, le comentaba que cómo afecta el estado nutricional y la dieta en la actividad del sistema inmune. Exacto, entonces, eso que me acabas de preguntar con respecto a cómo afecta el estado nutricional es lo que estamos viendo como inmunometabolismo. Es un área nueva, entre comillas y subrayado, más o menos hace 10, 15 años se viene trabajando sobre este concepto en inmunología. Se está trabajando sobre inmunonutrición y estamos hablando de nutrientes asociados a la respuesta inmunológica. Entonces, esto lo que nos está planteando es que la respuesta inmunológica se encuentra modulada por los nutrientes de nuestra dieta y tiene un alto impacto en investigación tanto de ciencias básicas como de ciencias clínicas. Tiene un target o una diana muy importante en todo lo que es terapia anticáncer, todo lo que tiene que ver con respuesta inmune ante patógeno, pero en los dos conceptos del sistema inmune, en sus dos caras, en salud y en enfermedad. Por tanto, el link inmunometabolismo e inmunonutrición es fundamental, es básico. Entonces, en ese orden de ideas nos damos cuenta que para que las células del sistema inmune, y en eso les recuerdo, cuando hablamos de células del sistema inmune, les hablo de macrófagos, de natural killer, de linfocitos T, de linfocitos B. Para que esa célula inmunológica actúe adecuadamente, tiene en el microambiente una serie de nutrientes necesarios para que se activen o para que proliferen o para que se diferencien adecuadamente. Entonces, vean que una buena capacidad de nutrientes en el medio le va a dar una buena función a mi linfocito T, en este caso lo que muestra la diapositiva, y va a ser capaz de producir una proliferación óptima, una función, una diferenciación adecuada que le permita contrarrestar la enfermedad o contrarrestar la agresión, en este caso la infección. Si esto falla, la enfermedad o la infección progresa. Entonces, es importante el microambiente de nutrientes que hay en el medio para que la célula inmunológica pueda funcionar. Entonces, en ese punto, nosotros hablamos de inmunometabolismo, hablamos de una serie de sustratos o de combustibles necesarios para que se produzca la energía necesaria a nivel de la célula, véanlos aquí, macrófagos, células linfocitos T reguladores, células dendríticas, linfocitos B, necesarios para que pueda haber una respuesta en el huésped adecuada frente a la injuria, frente a la agresión o frente a la infección. Entonces, ahí aparecerán, y lo vamos a ir viendo, aparecerán nutrientes asociados a aminoácidos, aparecerán vitaminas, minerales, ácidos grasos. O sea, veremos cómo muchos de los conceptos que nosotros conocemos alrededor de la dieta van a ser parte del sustrato necesario para un metabolismo óptimo de la célula inmunológica y obviamente una buena función a nivel de la defensa o del patrullaje adecuado en salud de enfermedad. Entonces, vean que desde el punto de vista, y por eso les traía diapositivas, porque hablar de este tema solamente de manera, o sea, hablarlo solamente y no mostrarles algo que les aterrice un poco lo que quiero comentarles, es más complejo. Entonces, esta diapositiva lo que les trata de demostrar son las diferentes vías que utiliza el linfocito o las células inmunológicas, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, para poder llegar a producir la fuente de energía adecuada para funcionar de una manera adecuada. Si lo que hay en el medio no es adecuado, lo que va a pasar a nivel intracelular nunca va a ser adecuado y por ende la respuesta final, que es todo ese orquestamiento de una respuesta inmune adecuada, no se dará. Entonces, en este punto, la idea es darnos cuenta que lo que le llega a la célula inmunológica tiene que ser adecuado para que su metabolismo interno sea óptimo, ella pueda ser una célula sana y al ser una célula sana, hacer parte de una respuesta inmunológica orquestada de tal manera adecuada para poder combatir la enfermedad.
En este caso, llámese infección, ya sea infección bacteriana, infección viral, infección parasitaria, cáncer u otras enfermedades con las que maneja o tiene contacto el ser humano. Entonces, nos damos cuenta aquí que las diferentes células utilizan diferentes sustratos para producir el ATP, que es la molécula de energía del organismo, y a partir de allí activarse. Y eso es muy importante, esta palabra que les digo, porque recuerden la primera diapositiva o la primera pregunta que me hizo Carmen. La célula inmunológica es una célula que en reposo es una célula normal que está patrullando, pero cuando tiene contacto con un patógeno debe activarse, debe primero reconocerlo, diferenciarse, activarse y volverse una célula efectora para generar una respuesta inmunológica capaz de destruir al patógeno. Si lo que hay en el medio no permite una adecuada activación, esta célula nunca se va a volver una célula activada, una célula efectora capaz de orquestar o de hacer parte de una respuesta eficiente. Por tanto, y a partir de allí, el proceso puede fallar. Pero entonces, en este punto se incrementa, se activa y aparece una célula efectora capaz de producir citoquinas. Entonces, en este punto vamos a decir, los que de pronto están en la charla, en la conferencia, que no son todos médicos. Aquí diremos, o que no están en el área de la salud, diremos, pero bueno, ¿por qué nos hablan de citoquinas proinflamatorias como algo que está ocurriendo de pronto desde el punto de vista normal, si nos han dicho que todo esto es patológico? Recuerden que la función final o la consecuencia final del proceso de activación de la respuesta inmune es crear inflamación, pero una inflamación controlada, una inflamación fisiológica, es decir, una inflamación capaz de combatir la agresión y regresar a su estado de reposo, es decir, volver a lo que nosotros conocemos como homeostasis. Entonces, ese equilibrio necesario entre inflamación y antiinflamación es el día a día del sistema inmune. Por tanto, requerimos activarnos para crear una inflamación que tenga luego el segundo paso de poder apagarse, es decir, un efecto de homeostasis o de regresar al reposo del medio interno, ¿vale? Entonces, claro que está muy involucrado todo lo que tiene que ver los nutrientes de la dieta con esa actividad metabólica de la célula inmunológica. Ok, gracias, doctora. Entonces, según esto que usted nos comenta, ¿de qué manera ya como tal interviene la alimentación en la función del sistema inmune aplicado a situaciones como el envejecimiento, la obesidad, otras enfermedades crónicas no transmisibles y situaciones como el embarazo? Vale, bueno, entonces, como decíamos que el sistema inmunológico no solamente es un sistema que está involucrado solamente en actividad frente a patógenos, sino que tiene otras funciones en el organismo, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder darle a nuestro cuerpo, a nuestra economía corporal, un aporte de nutrientes sanos, adecuados, para lograr un estado nutricional bueno que permita una función al sistema inmune bien. Entonces, aquí se los coloco de una manera como de un paraguas, ¿vale? En este paraguas vemos, en el primer paraguas, vemos que todo lo que hace parte del sistema inmune, no solamente lo que está asociado a enfermedad, sino también en momentos de salud, es decir, piel, inmunidad de mucosas, todo lo que hablamos de todo lo que tiene que ver con microbiota, con lo que veremos más adelante, están en unas buenas condiciones. Entonces, este paraguas está con unas condiciones óptimas para que lo que venga, la tormenta o la lluvia que se presente, lo podamos combatir. A diferencia de si hay un estado de malnutrición o de un estado nutricional deficiente en aportes, ese paraguas va a estar quebradito, va a tener agujeritos por donde puede pasar la lluvia y obviamente nos enfermaremos. Entonces es muy importante que aquí nos demos cuenta del concepto de malnutrición, o sea, cuando tenemos carencia de nutrientes, no podemos decir y debemos irnos quitando la idea de que, porque, no, es que yo como de todo, es que yo, no, pero en las condiciones adecuadas, si realmente es una dieta variada, realmente estás con el consumo adecuado de proteína, de ácidos grasos, no solamente es carbohidratos, o sea, estamos viendo que los estados de malnutrición son más comunes de los que creemos. Ya se acaba el mito de que el estado nutricional solamente
o los estados de malnutrición están asociados a países de bajos recursos o estratos socioeconómicos bajos. No, esto no tiene que ver con esto tiene que ver con la calidad de los alimentos que consumimos, ¿vale? Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto y vamos asociando el sistema inmune, no solamente frente a patógenos, sino en obesidad, en embarazo, en envejecimiento, nos vamos dando cuenta que las células del sistema inmunológico requieren que los nutrientes, en este caso pusimos el ejemplo de la síntesis y oxidación de ácidos grasos, cómo actúan o cómo influyen en la función de las células efectoras, tanto de los macrófagos como de los linfocitos T. Y nos damos cuenta que esta síntesis de ácidos grasos y principalmente síntesis va asociada a todo lo que es una cascada de eventos de proliferación de células que permitan una buena respuesta inmunológica de realce de citoquinas inflamatorias que me permitan una buena respuesta. Pero a la vez, así como puede haber asociado a síntesis de ácidos grasos, podemos ir asociados a oxidación de ácidos grasos. Entonces, eso también es un proceso metabólico necesario para que haya la respuesta, la contraparte, la supresión de la respuesta inmune, la memoria, la tolerancia, ¿vale? Entonces, una célula T adecuada, véanlo aquí, en este caso, tenemos una célula T que tiene una respuesta adecuada frente al virus. Aquí ponemos diferentes virus que están funcionando, que están atacando al sistema inmune y el sistema inmune a través de la célula T tiene la capacidad de combatirlos. Entonces vean cómo en el microambiente hay un enriquecimiento de nutrientes que le permiten al metabolismo de la célula T actuar adecuadamente. Incrementa ácidos grasos, incrementa colesterol, activa toda la cascada de eventos mitocondriales para poder tener una buena función. Pero eso mismo no pasa cuando hay alteraciones en los micronutrientes del medio ambiente, del medio interno. O sea, aquí hay una nutrición pobre, véanlo aquí, miren un momentico, nutrición pobre, altera toda la provisión de aminoácidos, ¿vale? Y altera toda la cascada de eventos que van a ocurrir a nivel de los sistemas de fosforilación oxidativa de la mitocondria. Entonces, afecta todo lo que está en el microambiente asociado a nutrientes a esa función de la célula T, en el contexto de lo que estamos viendo asociado a una infección viral, como puede ser el COVID-19. Entonces, cuando hablamos de nutrientes y cuando hablamos de sistema inmune, y ya veremos un poco más adelante uno de los aspectos importantes que es la obesidad, de lo que nos está preguntando Carmen, en no solamente infección, vemos que hay una serie de sustratos muy importantes. Los aminoácidos que tienen un gran impacto en la respuesta inmunológica, los vemos aquí, glutamina, arginina, triptófano, cada uno de ellos, tanto en el macrófago como en la célula T, células inmunológicas involucradas en la respuesta frente a virus, como es el caso que estamos viendo actualmente. Vean cómo estos tres aminoácidos fundamentales para que toda la cascada de eventos al interior del macrófago y de la célula T ocurran adecuadamente, es decir, proliferación de citoquinas inflamatorias, todo lo que tiene que ver con producción de productos del óxido nítrico, proliferación de más células T que permitan combatir la agresión, estímulos de la regulación de receptores de reconocimiento de otras células, entre otros. Entonces, todo esto lo podemos encontrar en alimentos que están en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, la glutamina que les mencionaba aquí, véanla aquí, lo tenemos en fuentes importantes como el queso, los pescados, específicamente salmón, huevos, yogur, o de origen vegetal, garbanzos, lentejas, soja, entre otros. Entonces, es importante darnos cuenta qué tan variada es nuestra dieta y cómo estamos influyendo en ella para el metabolismo. Veamos el triptófano, que era otro de los aminoácidos que les mencionaba, que los pueden encontrar en los mismos, pescado, huevo, en frutas muy propias de nosotros, plátano, piña, aguacate, el consumo de alimentos sanos que van a aportarle una serie de nutrientes al microambiente celular para que la función inmunológica se dé adecuadamente. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante para que todos estos efectos se puedan dar en el control del proceso no solamente de agresión a patógenos, sino de otros momentos de actuación del sistema inmunológico. Vemos otros tipos de nutrientes, no solamente los aminoácidos, sino minerales como el zinc,
el hierro y el cobre, los efectos que tienen sobre el sistema inmunológico, ¿vale? Vitaminas, fibras y otros procesos que son muy importantes y que tal vez nosotros ya los hemos escuchado, pues por el médico de familia que nos trata o porque el médico internista nos los ha comentado o porque realmente han hecho documentales asociados a la función del sistema inmunológico, pero es importante darnos cuenta que eso no es algo que se queda en el papel o en la televisión o en el móvil, no, en el celular o en la computadora, no. Son cosas que tenemos que aplicar realmente a nuestro día a día, involucrarlo a nuestra dieta para que pueda realmente funcionar adecuadamente el sistema inmunológico. Y en este punto es muy importante hacer un paréntesis de pronto porque dirán, bueno, ahora todo es la alimentación. Es un aspecto fundamental, ¿vale? Pero no es tratamiento, es un aporte que le damos al organismo para que funcione adecuadamente. Sin ese aporte no va a haber un funcionamiento adecuado. Entonces, lo que queremos hacer énfasis es que nosotros tenemos herramientas en nuestra dieta para permitirle un buen funcionamiento al sistema inmune. Vitaminas como la A, la vitamina B6 o los folatos, muy importante en todas las reacciones o alteraciones de la inmunidad, tanto celular como la inmunidad innata asociada a la capacidad fagocítica. Sí, Carmen, con eso más o menos vemos lo que me preguntabas. Sí, claro, respondió muy bien. Recordamos a las personas que están escribiendo preguntas que al final de la charla es que vamos a dar el espacio para responderlas. Bueno, continuando, Doc, también pues con otro tema ya que ha tocado las vitaminas. Puntualmente sobre la vitamina D, pues sabemos que es una vitamina muy importante y que es relativamente de fácil obtención, pues al exponernos moderadamente a los rayos solares. Tenemos una pregunta y es, dentro del sistema inmune, ¿qué función cumple esta vitamina? ¿Cuál es su papel? Y si son acaso los rayos UV la única fuente para obtenerla. Bueno, la vitamina D es una vitamina que pues la conocemos altamente todos los que somos médicos, los que no somos médicos, los que nos dedicamos a la salud y los que no se dedican a la salud. ¿Por qué? Porque ha tenido mucha promoción en la televisión y bueno, y hay de todo en la bibliografía. Sin embargo, es una vitamina que está altamente reconocida, es una vitamina inmunomoduladora, tiene un gran impacto en el sistema inmunológico y de hecho vemos que los pacientes con deficiencias de esta vitamina cursan con alteraciones inmunológicas, ¿vale? Entonces, esta vitamina tiene una serie o sea, es muy importante en toda la inmunomodulación de la respuesta. Entonces, lo que me preguntaba si solamente del sol o de los rayos solares, no, la vitamina tiene varias fuentes, o sea, tiene dos fuentes grandes de poderse obtener. Obtenemos la vitamina de la piel y de la dieta. Lo que pasa es que la vitamina D es una vitamina liposoluble que debe activarse en el organismo para poder ser funcional, o sea, para poder ser activa y para poder cumplir su función. Entonces, la manera como nosotros la obtenemos, ¿vale? Que puede ser como vitamina D3, que es lo que nosotros conocemos como el colecalciferol, o la vitamina D2, que es el orgocalciferol, van a sufrir una serie de cambios metabólicos en el organismo para producir los metabolitos activos, que son la 25, la que vemos aquí, la 25 hidroxivitamina. Y es esta la que sí va a generar las funciones a nivel al interior de nuestro organismo, ¿vale? Y luego tenemos otro metabolito que ya es producido a nivel del riñón, que es el calcitriol, que lo vemos aquí, el 1,25 OH, y este también tendrá sus funciones. Entonces, la vitamina D es importante para inmunomodularnos, ¿vale? Para inmunomodular la respuesta inmunológica, es importante a nivel de la producción y el mantenimiento de la barrera epitelial, se obtiene de la dieta y se obtiene de los rayos, o sea, de la conversión que ocurre a través de unos metabolitos, o sea, de unos compuestos asociados al colesterol que requieren una serie de activaciones con los rayos UV y a partir de allí podemos obtenerla, pero también a través de la dieta. Entonces, con la vitamina D tenemos que ser
pues tenemos que confiar en que sí es un inmunomodulador, solo que tiene que haber una serie de controles asociados a ellos. Se cree que los países que tienen alto contacto con el sol, pues obviamente tienen menos alteraciones de deficiencias de vitamina D, que y los países que tienen menos influjo del sol, pues tienen alteraciones. Sin embargo, en Colombia tal vez, o sea, hay un estudio en Bogotá en donde hay unas deficiencias importantes de vitamina D. A veces, por ejemplo, yo que vivo en la costa, pensé que no tenía y podría tener deficiencias de vitamina D, los niveles no son los óptimos, o sea, a veces no estamos o creemos que vivimos en un país cercano al sol, pero realmente no nos exponemos para lograr eso. Entonces, la vitamina D tendrá unos efectos y tenemos que tener unos niveles adecuados de vitamina D para que pueda ocurrir esto que les estoy mostrando en la diapositiva, para que pueda haber una quimiotaxis adecuada. Para los que no son médicos, la quimiotaxis es todo ese proceso de atracción y de movimiento de las células para poder hacer parte de la respuesta, por ejemplo, en este caso, la respuesta inflamatoria, fagocitosis, diferenciación de los macrófagos, producción de las citoquinas inflamatorias, proinflamatorias y antiinflamatorias, activación de los linfocitos CD4 y toda la diferenciación de los mismos, ¿vale? Entonces, es una vitamina altamente inmunorreguladora. Y debemos tener unos requerimientos importantes y unas dosis adecuadas, o sea, no todas las etapas de la vida requieren lo mismo. Los pacientes mayores de 70 años requieren dosis entre 800 y 4.000 unidades internacionales día. Los lactantes y las embarazadas otras dosis. El mayor rango entre niños y adultos jóvenes y hasta adultos mayores, hasta 2.500 unidades día. O sea, dependiendo de los niveles que tengamos, tenemos que hacer una suplementación o un tratamiento asociado a la vitamina D. Pero es una vitamina fundamental para las funciones del sistema inmunológico. Entonces, si no la estamos teniendo y tenemos buen contacto con el sol y no tenemos deficiencias, pero queremos mantener unos niveles adecuados, hay fuentes naturales de esta vitamina que permiten que el organismo active o genere los metabolitos activos, y lo vemos en los diferentes tipos de pescado asociados al salmón, sardinas, champiñones, huevo, pero no en la clara, sino en la yema, la exposición controlada y adecuada a los rayos UV, ¿vale? Y obviamente los suplementos. Entonces, es una vitamina inmunorreguladora necesaria para gran número de funciones del sistema inmunológico y que podemos obtener, bueno, yo digo nosotros porque yo considero pues que pues hago parte de Barranquilla, de Colombia, he vivido toda mi vida allí, ahora estoy fuera, pero o sea, el proceso de vitamina que ustedes tienen asociado a la luz solar es altísimo, pero ahora en el confinamiento, de pronto, en donde no estamos bien expuestos a los rayos UV, no todo el mundo tiene jardines, no todo el mundo tiene patio, no todo el mundo tiene balcón, pues hay que tratar de suplirla a través de estos alimentos que probablemente a través de las tablas he podido mostrar, ¿vale? Entonces, todas estas alteraciones de los estados de la nutrición pueden afectar en situaciones fisiológicas a patológicas, como lo que hemos puesto en esta tabla. Entonces, los suplementos el estado nutricional adecuado con un aporte de vitaminas, minerales, ácidos grasos, azúcar, también necesaria en algunos casos para todo este proceso, pues es fundamental a la hora de tener una función inmunológica adecuada. O sea que el impacto de nuestra nutrición en el inmunometabolismo es enorme. Muchas gracias. Bueno, entonces ya queda pendiente de nosotros complementar con nuestra dieta, con estos alimentos que ya pues la doctora nos mostró para lograr esos requerimientos diarios de esta vitamina tan importante que va a ayudar a modular nuestra respuesta inmune. Continuando con otra pregunta, tenemos una duda acerca de cuáles son las vías demostradas, ¿sí?, que pues muestran, valga la redundancia, una relación entre lo que es la obesidad y COVID-19. Esto debido a que ya desde un tiempo se ha mencionado que la obesidad cuenta como un factor de riesgo, un factor que aumenta lo que es las complicaciones y la mortalidad en estos pacientes que tienen COVID.
Vale. El tema de la obesidad es un tema amplio, de gran interés actualmente en investigación. O sea, tenemos que reconocer la obesidad y el sobrepeso como una enfermedad, ¿vale? Cuando yo hablo de obesidad desde el punto de vista inmunológico, estoy hablando de un paciente proinflamado. La obesidad es un estado de proinflamación. Al ser un estado de proinflamación, es un sujeto o un individuo susceptible a infección. Recordemos un poco y a grosso modo, porque la idea de pronto no es ahondar en fisiopatología del COVID, pero sí es muy importante recordar que el COVID en un momento dado, pues obviamente como es una infección viral, pues realza o incrementa una serie de citoquinas proinflamatorias en el organismo. Si tú tienes un paciente, o sea, un sujeto que ya está en una situación de obesidad, ¿vale? O sea, ya está enfermo y ya está en un estado proinflamatorio, y se expone en este momento a la enfermedad, al virus, que lo va a llevar a un estado proinflamatorio, se solapan obviamente y se aumenta ese estado proinflamatorio. O sea que ya la obesidad como tal es un factor de riesgo, es una comorbilidad para que el proceso inflamatorio sea exagerado, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Hemos hablado en este punto y todo este rato de estado nutricional y he hablado de malnutrición y he hablado de aporte nutricional. Por tanto, cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de un sujeto malnutrido. El hecho de, tenemos que acabar con el mito de que el paciente gordito, cachetoncito, está más sano, o el niño más gordito, cachetoncito, está más sano que el que está delgado. No es cierto, no es cierto, y debemos ir desaprendiendo eso que culturalmente tenemos tan arraigado, ¿vale? Y eso es, yo creo que uno de los objetivos o de las ideas que quiero que se lleven después de esta charla. Tenemos que aprender a reconocer la obesidad como una enfermedad, ¿vale? Porque nos entra en un estado de proinflamación. En ese orden de ideas, el COVID-19, obviamente, pues está asociado a todo ese estado de alteración de citoquinas proinflamatorias y en este sujeto se incrementa. Además, se ha planteado otras cosas asociadas a la expresión de AC2 en el tejido adiposo. Sin embargo, muchos estudios han demostrado que la expresión es la misma en sujetos obesos que no obesos. Sin embargo, el sujeto obeso tiene más adiposidad, es decir, tiene más adipocitos y por tanto tiene mayor número tiene mayor número de células donde expresarlo, ¿vale? Entonces, no es que haya más tejido adiposo, no, o sea, no es que haya más expresión, sino es que hay más adiposidad y eso es algo importante. Entonces, es importante reconocer la obesidad en este punto y por eso les traigo esta diapositiva. En este momento estamos hablando de una obesidad de cifras macro a nivel mundial, ¿vale? En Colombia en el 2015 se hizo una encuesta y se está hablando de que miren el alza que se estaba presentando, 2005, 2010, 2015 y obviamente no hay datos del 2020, pero vean el incremento que se da, por tanto aquí estaremos rondando en el 65-70% de obesos en este momento. Y si a eso le sumamos que nuestros niños no están teniendo actividad física como la de antes, sino que ahora están más pegados a la tablet, más al móvil, más a actividades sedentarias, estamos creando un círculo vicioso que nos puede poner en riesgo para el futuro y riesgo a nuestra salud. Entonces, el paciente obeso, mal y malnutrido, miren que lo coloco en el mismo contexto, ¿vale? Porque no significa que por estar obeso no estés malnutrido. Hay una carencia de nutrientes que te van a llevar a una alteración en el inmunometabolismo y tienes un incremento en el riesgo en infecciones o falla en la protección, en tu protección inmunológica, ¿vale? Eso mismo ocurre en el obeso y eso mismo ocurre en el paciente malnutrido, con otro tipo de malnutriciones, ¿vale? Actualmente se está hablando de una obesidad sarcopénica, es decir, el paciente obeso mayor de 65 años, es decir, el paciente mayor de 65 años ya tiene un riesgo llamada sarcopenia, en donde hay una pérdida de masa muscular y por tanto la adiposidad aumenta. O sea, aumenta no, prevalece. Y si a eso le sumamos que el paciente ya está obeso, estábamos hablando de una obesidad sarcopénica. Tiene un incremento proinflamatorio mayor con todo lo que está asociado a los problemas de pérdida de masa muscular. Entonces, el problema es grande. Es una problemática que tenemos que comenzar a
a impactar desde la salud pública, desde los niños, desde el aprendizaje de lo que está ocurriendo en nuestra mesa y cómo estamos llevando a nuestros niños. Yo hablo de los niños porque ya es muy difícil desaprender en los adultos, pero sí es muy fácil aprender. Entonces, ellos todavía tienen la oportunidad de ir cambiando una serie de paradigmas o de ideas o de mitos que nos han ido culturalmente envolviendo, ¿vale? Desde el punto de vista de lo que me pregunta Carmen, pues en COVID y con todo lo que les he dicho, pues obviamente las comorbilidades aumentan, el curso severo de COVID es una realidad, tanto por las comorbilidades asociadas propias de la enfermedad, tanto por el estado proinflamatorio desde el punto de vista inmunológico y por toda la disfunción respiratoria y metabólica propia de la obesidad. Y por eso hace que haya un curso de COVID más severo en estos pacientes. Entonces, vean que coloco el nutritional status, o sea, el estatus nutricional en malnutrición y obesidad, que generan un estado de inflamación, por un lado, y de inmunodeficiencia. Cuando hablo de inmunodeficiencia, hago mucho énfasis en la incapacidad que tiene el sistema inmune de montar una respuesta adecuada frente al patógeno o frente a la agresión, no necesariamente un patógeno, ¿vale? Entonces, es eso por eso que los ponemos en el mismo punto. Aquí vemos cómo la obesidad está asociado a estilos de vida inadecuados, sedentarismo, alcohol, tabaco y algo muy importante, la dieta muy rica en comida chatarra, en pizzas, en hamburguesas, compleja, ¿vale? Entonces, esto es educación, 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 políticas de Estado, políticas de salud pública, o sea, reeducación de lo que estamos viendo, porque obesidad es igual a metainflamación es igual a todo lo que vemos aquí de reducción del estado de bienestar, estado de salud, estado de riesgo desde el punto de vista de enfermedad. Ok, muchas gracias, Doc. Respecto a la fibra, sabemos pues que es importante para el fortalecimiento de nuestra microbiota intestinal. Entonces, queríamos pues preguntar cuál es la relevancia que tiene esta fibra, esta flora intestinal, perdón, en lo que es el sistema inmune. Bueno, o sea, esta pregunta me encanta. Es otra área asociada a todo lo que estamos hablando, pero casi que el microbioma, la microbiota intestinal y el sistema inmune, casi que da para otra charla, porque es algo muy extenso, altamente estudiado actualmente y con una correlación estrecha con todo lo que hemos dicho anteriormente. Cuando hablamos del microbioma, hablamos de toda esta red, o sea, estamos hablando ya de que el microbioma regula la biodisponibilidad de los nutrientes y obviamente al regular la biodisponibilidad de los nutrientes modula la respuesta inmunológica. Es decir, cuando hablamos de biodisponibilidad, para que aquellos que están en la charla que no son médicos, hablamos de esa capacidad de tener acceso a. Entonces, cuando hablamos de tener acceso a, es decir, el microbioma está regulando el acceso a los nutrientes que tienen nuestras células inmunológicas. Y ya habíamos dicho que los nutrientes hacían parte de ese microambiente necesario para que metabólicamente la célula inmunológica fuera una célula adecuadamente activa o funcional, ¿vale? Entonces, el microbioma es fundamental en todo este proceso, regula la respuesta. Además de todo esto, se está estudiando mucho todo lo que tiene que ver, lo que es salud, enfermedad, con todo lo que está asociado a la dieta, ¿vale? Al consumo de fibra, porque obviamente la fibra es un sustrato o sea, un sustrato de alimentación, valga la palabra, para las bacterias que hay a nivel intestinal, solo que todo este microbioma pues está asociado con diferentes tipos de bacterias inmunomoduladoras, muconutritivas. Entonces, hay una serie de parámetros asociados al microbioma que tenemos que tener muy en cuenta para que haya salud, lo verdecito que vemos aquí. Mientras que si se altera, se pone en rojito y entramos en enfermedad. ¿Y cuando hablamos de rojito? Cuando se aumenta la insulina, cuando hay resistencia a la insulina, y eso está muy asociado a obesidad y sobrepeso, cuando tenemos una baja producción de ácidos grasos de cadena corta, cuando tenemos una falla en la ingesta de fibra dietética en la dieta, o sea, de fibra en la dieta, cuando tenemos
alteraciones cognitivas. O sea, hay una serie de cosas que nos llevan a un mayor riesgo. Mientras que todo lo contrario, pues nos lleva a un estado de salud, ¿vale? Entonces, en este punto, lo que vemos es que sí hay una asociación entre microbiota y obesidad, porque la microbiota del paciente obeso es una microbiota característica, es una microbiota que ha perdido diversidad. O sea, una microbiota sana es una microbiota diversa. El paciente obeso pierde diversidad y también el paciente obeso pues desregula, o sea, no tiene tiene un mayor número de bacterias proteolíticas que inmunorreguladoras inmunonutritivas, y hace todo un proceso de disbiosis intestinal que lo lleva a tener una alteración, o sea, un intestino permeable, un intestino débil. Al ser un intestino permeable hay una translocación bacteriana y toda una activación sistémica de enzimas de citoquinas proinflamatorias, y por tanto todo un estado de proinflamación asociado a una disbiosis intestinal que está asociada a la microbiota del paciente obeso. O sea que es una cascada de eventos correlacionados que me llevan a un estado de enfermedad, ¿vale? Una enfermedad que creemos que no está ocurriendo porque lo que únicamente que tiene el paciente es que está en sobrepeso o que está obeso, y creemos que eso no es enfermedad. Es enfermedad y la tenemos que reconocer como tal. Hasta que no la reconozcamos como tal, no veremos que todo lo que estamos hablando de estado nutricional y aporte nutricional y dieta hace parte de la medicina integrativa, que es la medicina que hoy en día nos dice que no solamente es farmacología, sino otros factores, en este caso dieta, que es un factor modificable, es decir, de fácil acceso, modificable, que no requiere que nosotros podemos, porque recuerden que los no modificables como la genética, pues ese sí no lo podemos alterar y eso está allí, y con eso tenemos que cargar con toda esa carga genética toda la vida. La dieta es un factor modificable y podemos trabajar en ella, ¿vale? Entonces, aquí vale lo que decimos, somos lo que comemos. Ya se planteó en 1850, cuando se le planteaba a Ludwig Feuerbach, un antropólogo alemán, que planteaba que si quieres mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Y también lo dijo Hipócrates en su momento: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento, indicando la importancia de la alimentación en el mantenimiento de la salud. Entonces, esto es fundamental. Yo quisiera con esto que ustedes se llevaran unas ideas claras de esta charla, o de este conversatorio, de intercambio de preguntas que hemos tenido, y es que los nutrientes modulan el sistema inmune, ¿vale? Que los nutrientes y el microbioma hacen parte de todo este proceso inmunológico y monitorizan los esquemas y la capacidad del sistema inmune, ¿vale? Y que todo lo que tiene que ver con tratamiento, no solamente es tratamiento farmacológico, sino tratamiento no farmacológico, en donde la inmunonutrición está abanderando los procesos y que obviamente irá de la mano de todo el background genético e inmunológico que tenga el paciente, ¿vale? Entonces, es posible, es un poco de concientización, es desaprender muchas cosas, y eso no es fácil, eso lo reconozco, pero podemos ir comenzando a darnos cuenta que hay que tomar una decisión, y sobre todo en nuestros niños, porque Colombia viene aumentando la tasa de obesidad y de sobrepeso en el país, ¿vale? Entonces, esto es posible comer sano, es posible comer rico, sin necesidad del aporte de carbohidratos tan simples o de tanto dulce o de tantas cosas que puedan llevarnos a un estado proinflamatorio como es la obesidad. Ok, Doc, muchísimas gracias, de verdad. Y ahora quedo abierta a las preguntas que ustedes tengan. Sí, claro. Muchas gracias, de verdad nos ha aclarado muchas inquietudes que nos estaban rondando en la cabeza, y con esta explicación de verdad que nos ha quedado mucho más claro. Carmen, no te oímos. Denme un momento. Hola, ¿me escuchan? Carmen, yo no te oigo, disculpa, no sé si es que tengo un problema con el audio. ¿El resto me escucha? Ok, por el chat me dicen que se escucha bien. Tú escuchas bien a Carmen. Espérame un segundito, que de pronto, perdón, a ver si hay algo que yo no...
porque no oigo. Ahora, Carmen, porque me sale Hola, ¿me escucha? ahora, Carmen, otra vez, discúlpame. Hola, Doctora, paciente con enfermedad autoinmune se debe mantener igual pauta. ¿me Sí, escucha? espérame 2 segundos, ya te respondo, pero es que no escucho a Carmen. Dame un segundito aquí a ver porque yo no oigo. Qué raro. ¿Aún nada? Espérame un segundito, yo voy leyendo aquí. Ustedes me escuchan bien a mí, es que yo no escucho a Carmen para nada. Y no sé qué pasó, la escuché hasta hace un ratín. Sí, se escucha bien, vale. Entonces hagamos algo para no salirme y hacer alguna cosa aquí inadecuada. Lo que podemos hacer es que yo sigo escuchando el chat y sigo leyendo por aquí, como ustedes me oyen, si les parece, porque si no saldría y entraría rápidamente, pero como digáis que es mejor, no sé. Bueno, de la podemos revisar el compatible, vale. Yo tenía aquí una pregunta de Juan Diego, que me pregunta, doctora, ¿pacientes con enfermedades autoinmunes se deben mantener iguales pautas de inmunonutrición o hay alguna restricción? Juan Diego, en el paciente con enfermedades autoinmunes, por el contrario, hay que hacer mucho énfasis en lo que es la inmunonutrición. En el contexto de enfermedad autoinmune, sobre todo la vitamina D, hay que manejar periódicamente y revisar periódicamente los niveles de vitamina D, ¿vale? Porque es fundamental darnos cuenta en que si se encuentra en deficiencia o no, porque si no, no está inmunomodulado, ¿vale? Hay que detectar en algunos países, no en todos, en Colombia de pronto es más complejo, pero hay que asociar también mediciones de otros minerales, también de mirar si es posible vitaminas, pero bueno, con la vitamina D vamos bien. Y una alimentación que cubra lo que acabamos de ver ahí, un buen cubrimiento para zinc, para glutamina, para triptófano y obviamente para vitamina D. ¿Listo? Y en el paciente autoinmune, o sea, en el paciente con enfermedad autoinmune, hay que tratar de mantener a raya a los pacientes con alto contenido de histamina, es decir, enlatados, todos los procesos. ¿Por qué? Porque la histaminosis también va asociada a una disregulación del sistema inmune que se puede observar en autoinmunidad. Espérenme 2 segundos y sigo aquí. Doctora, me pregunta Jonathan, doctora, ¿el estreñimiento puede alterar la microbiota intestinal o la relación es bidireccional? Sí, es como la pescadilla que se muerde la cola, o sea, un proceso allí de descontrol que no sabemos dónde empieza, dónde termina, pero el estreñimiento está asociado a una disbiosis intestinal y obviamente hay que tratar la disbiosis para comenzar a ver cómo se va dando el tránsito intestinal del paciente. Un paciente con estreñimiento es un paciente con una alta susceptibilidad a una disbiosis y una disbiosis me puede llevar a muchas manifestaciones y alteraciones desde el punto de vista inmunológico. O sea que claramente está correlacionado. Pregunta por aquí, Eder, ¿existen grupos de alimentos que alteren positivo o negativamente la flora bacteriana intestinal? Sí, los grupos positivos, o sea, desde el punto de vista positivo, negativamente, cuando hablamos de negativamente, el problema no son los alimentos, son las cantidades y el abuso que tenemos de ellos, ¿vale? Entonces, no podemos estigmatizar un alimento como algo negativo. Lo que pasa es que tenemos que saber comer, tenemos que saber cuánto de cada alimento tenemos que presentar. Pero los alimentos positivos, obviamente, los omega, todos los alimentos con alto contenido de omega, alto contenido de zinc, todo lo que son, o sea, los cereales integrales, la soja, lo que vemos los frutos secos, los que no son alérgicos, obviamente, los frutos rojos con un alto contenido los alimentos con alto contenido de caroteno, la vitamina A es fundamental para la regulación inmunológica, como lo vimos en alguna de las diapositivas, ¿vale, Eder? O sea que sí está claramente la asociación de alimentos positivos. Negativos es nuestro comportamiento asociado a la alimentación. Noemí,
El concepto de dieta inflamatoria e índice inflamatorio de la dieta, sí. Es un concepto claro que se está trabajando actualmente. No se habla no tanto de dieta inflamatoria, sino de dieta antiinflamatoria, porque el estado de inflamación lo están dando estos productos que les digo con alto contenido de histamina en el paciente que no lo tolera, ¿vale? Entonces siempre es tratar de buscar ese equilibrio de cereales integrales, un alto contenido en legumbres y frutas y verduras frescas, ¿vale? Y obviamente el índice inflamatorio de la dieta está asociado a una serie de parámetros. Actualmente se está trabajando en investigación nutricional y por ende le tienen que poner índices inflamatorios para poder determinar qué dietas están con mayor contenido de inflamación o no, asociado a una serie de valores medidos bioquímicamente en sangre del paciente. Entonces va muy asociado a, actualmente de hecho un grupo en Cataluña, son casi 12 centros a nivel de España que han participado en un estudio en donde este índice inflamatorio se está teniendo en cuenta, ¿vale? María del Pilar, con todo el tema de la malnutrición, ¿qué dieta deberíamos abandonar y cuál podríamos consumir para favorecer nuestro sistema inmune? Bueno, yo la palabra abandonar, María del Pilar, es compleja, ¿vale? Es muy fuerte, no debemos abandonar ninguna dieta, debemos es aprender a comer, ¿vale? Está reconocido que la dieta mediterránea tiene unos componentes muy sanos, o sea, que hace parte. Obviamente la dieta rica en comida chatarra, ¿saben? Pizzas, hamburguesas, eso está mal, rica en, pero que te comas una hamburguesa de vez en cuando tampoco pasa nada. O sea, aquí la idea tampoco es ponernos a sufrir porque al que le gusta, pero que ese no sea su grosso. Recuerden que es una pirámide de alimentación y arriba en la punta, en el lugar más estrecho, están esos gustitos que podíamos darnos y que poco a poco, a medida que los vas dejando, ya hasta se te van quitando las ganas en algunos casos. Pero la idea es no volver la base de alimentación, eso que se ha comentado. Nati, ¿cómo podemos, hola Nati, cómo podemos reconocer que tenemos débil nuestro sistema inmune? Pues bueno, el reconocimiento de la debilidad del sistema inmune lo va asociado sobre todo a las infecciones, es decir, a la susceptibilidad que tengas a las infecciones, el paciente que siempre está con un proceso de pronto de más catarros de los normales, el paciente que puede estar haciendo una disbiosis intestinal, a pesar de no ser un proceso inmunológico asociado a infecciones, está teniendo un proceso abdominal, o sea, a nivel intestinal, que la puede estar llevando a una deficiencia del sistema inmune, ¿vale? Pero sobre todo cuando hablamos de deficiencias, por ejemplo, pacientes que hacen muy a menudo procesos con dermatitis, alteraciones en piel. Recuerden que la piel hace parte del sistema inmune, es un órgano fundamental del sistema inmune, es nuestro contacto con el mundo y por ende ese puede ser también una señal de alerta desde el punto de vista inmunológico, Nati. Quería saber si el sistema inmune en la mujer, dado que es más potente que la del varón. Pues no, el sistema inmunológico es potente tanto en el hombre como en la mujer, solo que nosotros, o sea, las mujeres tienen, las hormonas regulan e inmunoregulan, o sea, hacen una regulación de la respuesta inmune. De hecho, es un factor de riesgo para algunas enfermedades, que después de pasar las etapas estrogénicas, las enfermedades se apagan, es decir, no actúa como más potente o no. Hay diferentes momentos y diferentes contextos asociados a las hormonas, ¿vale? Entonces, aquí voy yo y no sé por dónde ya iba. Directora, panel de laboratorio. Sí, Diana, panel de laboratorio que podamos hacernos para ver los niveles de estos nutrientes. Sí, no en todos los países hay panel de laboratorios. Toda esta medición de nutrientes o de micronutrientes es compleja, es costosa, no es fácil, pero con unos buenos niveles de vitamina D, ¿vale? En algunos centros se pueden realizar zinc y otros, pero teniendo claro, cuando nosotros tenemos una bioquímica normal, que es lo que le digo yo a mis estudiantes, el sistema inmune no es tan abstracto como lo creemos. Un hemograma nos muestra qué está pasando con las células inmunológicas. La PCR y la BCG nos está diciendo qué está pasando con el sistema inmunológico. La vitamina D, que la podemos medir en sangre, nos está diciendo qué está pasando con nuestro sistema inmunológico. O sea que hay estudios de laboratorio no tan costosos que nos permiten ver cómo está nuestro sistema inmunológico. Carolina,
Me gustaría saber si una dieta cetogénica lleva bien un efecto protector inmunológico. Bueno, con la dieta cetogénica es importante e interesante que haya salido a colación esta pregunta, porque ahora está siendo es muy llevada, ¿vale? Todas las dietas, a ver, es importante tener claro que el organismo requiere todos los nutrientes y requiere un balance, ¿vale? La dieta cetogénica es muy buena o ha tenido un efecto positivo, que los artículos lo plantean, en todo lo que es reducción, a pesar de ser una dieta alta en grasas, ha tenido disminución de adiposidad. Entonces, ha mejorado el riesgo metabólico de algunas enfermedades. Lo que pasa es que hay que tener una serie de controles. Todas estas dietas deben ser mediadas o controladas por el nutricionista o por el endocrinólogo, porque deben tener un límite en el tiempo y deben tener una regulación de los nutrientes que estás llevando, si no estás comiendo algunas cosas, los suplementos asociados. Es decir, como tal, no podemos decir que tiene un efecto protector inmunológico, lo que pasa es que tiene un impacto metabólico muy interesante, sobre todo a nivel de adipocitos e hígado, que puede tener luego un contexto inmunológico que pueda estar asociado. Pero yo decir, vamos a llevar todos una dieta cetogénica como dieta protectora inmunológica, no. Los intolerantes a las legumbres, ¿cómo hacen? Bueno, eso está claro, hay una serie de intolerancias alimentarias, pero vemos que no todos los elementos, o sea, gracias, menos mal, todos los micronutrientes no se encuentran en los mismos alimentos. Entonces, así como la glutamina está en las legumbres, pero también está en el pescado, en los huevos, en la leche, en el yogur. Entonces, tienes otras variedades, otros elementos donde puedes encontrarlo. No tienes que utilizar el alimento porque la intolerancia alimentaria sí te va a producir toda una reacción inmunológica de afectación y de incomodidad que obviamente va a perjudicar tu salud. Nada, con gusto, nada, Carmen, qué lástima que en este último momentico todo fue así leído, no sé qué pasó con el audio, pero bueno, hay que utilizar los recursos. Sí, problemas técnicos que se nos salen de las manos, disculpas, pues a ustedes de último momento. Pero bueno, de verdad agradecemos a todos su asistencia a esta hora. Sabemos que muchos de pronto podían estar en almuerzo o algo así, pero bueno, sacaron el tiempo y pudimos conocer un poco más otro aspecto que encierra lo que es toda esta pandemia. Como comenté ahorita, como lo escribí ahorita en el chat, más tarde se estará subiendo esta grabación al canal de YouTube y pues se les estará avisando también a través de las redes sociales nuestras próximas charlas y cuando esté listo esta grabación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Me encantó verlos y saludarlos. Un abrazo.